dar inicio oficial? Sí, ya estamos grabando. ¿Daniel? ¿Tú me avisas? Estamos grabando ya. Ah, ¿tú estás grabando? No, justo ahora me quedan. ¿Cómo qué? No, como cuando los periodistas lo ponen en vivo. ¿Qué? Ahí sí ya. ¿Ahora sí, Daniel? Sí. Que si puedes proyectar la presentación, por favor, del profesor Manuel. Gracias. Bueno, Daniel, ¿ya? ¿Vamos a empezar? Sí. Adelante. Listo. Bueno, buenos días a todos y a todas y a las personas que se están conectando en el enlace Zoom. Vamos a dar inicio a otra de nuestras conferencias sobre filosofía política y teoría crítica del derecho. El día de hoy estaremos abordando el tema que lo tituló así su ponente, la irrupción de la diversidad sexual en el derecho. Nuestro ponente invitado, colega de facultad, el profesor Manuel Páez, y hoy tendremos como comentadora y como moderadora a Daniela Díaz, la profesora también de nuestra facultad, ambos del Departamento de Derecho Constitucional. El profesor Manuel Páez es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad, externado, abogado y máster en Derecho Público de la misma universidad y doctor en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha sido consultor e investigador en organizaciones de la sociedad civil desde el año del 2004, entre otras la Comisión Colombiana de Juristas, la Fundación Social Colombia Diversa, Trust for the Social for the Americas y la Organización Internacional para las Migraciones. En el sector público ha sido investigador senior del Centro Nacional de Memoria Histórica y magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura. Actualmente se desempeña como asesor en temas de derecho público y derechos humanos y fue asesor de los ministros de Justicia, ITIC y la Contraloría General de la República, el Ministerio de Minas y Energía y actualmente del Vicedefensor del Pueblo. Gracias, Manuel, por estar hoy con nosotros y con nosotras. Y María Daniela Díaz Villamil es abogada y profesora investigadora de la Universidad Externado de Colombia, máster en leyes LLM de la Universidad de Harvard, es especialista en estudios de género y sexualidad, derecho internacional de los derechos humanos, derecho constitucional y sociología jurídica, y actualmente es funcionaria de la Corte Constitucional de Colombia. Quiero aprovechar para agradecerle a los estudiantes de Filosofía del Derecho de quinto año, con quienes estamos compartiendo el espacio de hoy. Pues, como se los había mencionado, estos espacios son también creados para que ustedes se acerquen a todas estas aproximaciones teóricas y filosóficas del derecho. Les cedo la palabra entonces al ponente. Buenos días a todas, todos y todas. Muchas gracias, profesora Natalia, por esta amable invitación. Es la primera vez que hablo de estos temas en la facultad y en clase y en estudiantes de quinto. Como que no hay un espacio académico distinto al que has generosamente abierto para traer acá toda esta cantidad de dudas, más que de conocimiento y de preocupaciones, pues más que de verdades. Pues la invitación que me extendieron se refiere a que hablemos de mi tesis de doctorado, que aprovecho, pues la pueden descargar gratuitamente desde la página web de la universidad, de la biblioteca. Es un trabajo, pues a mi gusto, muy bonito, porque pues ya verán, digamos, cómo lo hice y por qué lo hice. Pero además de un tema pues que no se habla mucho, que no despierta mayor interés y que todavía pues, no tiene como ese reconocimiento académico y doctrinal en este país, ¿no? Está todavía en construcción, a veces creen que esto es feminismo, a veces creen que esto es tomadera de pelo. Siempre que hablo de estos temas, una preocupación que le da a las expertas es que esto puede no ser derecho,
Entonces, es muy bonito tener el chance de poder conversar con ustedes y contarles tres cosas sobre este asunto. Siguiente. Yo quisiera mencionar desde dónde digamos, cuál es el lugar desde el cual escribo el documento o la investigación, porque sí siento que hace falta una especie como de honestidad académica de muchos y muchas al momento de sentar doctrina, porque a lo mejor, y ustedes me pueden corregir, fuimos educados en una idea, pues no sé si es muy colombiana, pero pues muy del ámbito jurídico colombiano, que el conocimiento es abstracto, imparcial y que usted no importa quién sea y dónde haya estudiado y cuál sea su género y su estrato social y su origen regional, es una teoría pura lo que se escribe en la academia. Y pues digamos, a personas como yo, pues eso nos parece mentira, pero más que mentira nos parece que es interesante, o sea que detrás de esa apariencia de neutralidad académica y doctrinal siempre hay un interés que no se pone de presente y que nos hace creer que lo que nos están enseñando es incuestionable, es cierto y no busca ningún propósito más allá que la erudición, y eso es mentira. ¿Sí? O sea, ya en 2025, vamos, después de tantas reflexiones que se han hecho sobre eso, creo que sí estamos llamados todas y todos a reconocer, pues que lo que nos enseñan y lo que aprendemos siempre tiene una agenda política. Y en aras de hacerlo evidente y no, entre comillas, engañar, pues vale la pena mencionarla desde el comienzo. Entonces, hay que decir por qué y de qué manera alguien llega a un tema de esta naturaleza. En segundo lugar, pues contarle también cómo escribí la tesis, digamos, desde el punto de vista metodológico, también en un llamado que probablemente ustedes están comenzando a sentir, los que van a hacer tesis, ojalá que lo hagan, porque es importante pues también reconocer que cualquier metodología pues tiene unas implicaciones en el resultado que logremos en cualquier investigación, y en ese orden de ideas pues vale la pena reflexionar un poco sobre cuál es la forma en que voy a desarrollar un trabajo de este tipo. Y por último, más que hallazgos, porque eran cosas que ya existían, quisiera mencionar algunos encuentros y conclusiones sobre este tema de la diversidad sexual y su llegada al derecho. Siguiente. Entonces, ¿desde dónde se escribe la tesis? Sí. Primero, o sea, de frente, el desencanto con las normas, ¿no? Y ya nos estamos en Colombia, ¿no? Entonces, el derecho no sirve para mucho y para lo poco que sirve no es para muchos, ¿no? Es como una disciplina bien excluyente y bien orientada hacia la protección o la defensa de ciertos intereses que en muchas ocasiones obran en detrimento de la mayoría. Entonces, personas como yo y como lo decía Natalia cuando pues, estaba después de tantos años, ya antes ya más de 20 años, trabajando en el tema de los derechos humanos, pues sí uno empieza a sentir que esto puede ser una farsa o que esto no necesariamente produce los resultados que cuando uno hace entrevistas, que es lo que yo siempre le digo a los estudiantes de pregrado, ¿por qué quieren estudiar derecho? Y la gente le dice, para hacer justicia, para cambiar el mundo. Y ya después de 20 años o 25 años en mi caso, yo hice esa entrevista en el año 2000, uno dice, eso no es tan cierto. Creo que todos acá buscamos simplemente un medio para sobrevivir, ¿no? Pero la pretensión de la justicia queda ahí como aplazada, como postergada. Segundo, pues la experiencia personal, porque allá les voy a comentar, pues, uno no puede escribir, nada se escribe desde el vacío, y en este tipo de disciplinas sí se hace un llamado a la apropiación y el reconocimiento de algo que a lo mejor han escuchado, que lo denominan el lugar de enunciación, desde dónde me habla usted, ¿sí? Porque las ideas no existen en el aire y la teoría no se construye en abstracto, ¿sí? Así suena raro. Realmente todo es producto de unas coordenadas de tiempo, de lugar y
sobre todo digamos, de un cuerpo. Y ese cuerpo está ubicado, ese cuerpo sufre, ese cuerpo vive, ese cuerpo es finito y por lo tanto, pues todas esas restricciones se proyectan en sus contribuciones o en sus ideas. Por último, el propósito personal. Siguiente, ya voy a explicar cada uno. Entonces, primero el desencargo. Si ustedes se enfrentan a la tesis, que salió más larga de lo que yo quería, y que está escrita muy pensando como un manual, ¿no? Como para hacer pedagogía de este tema que les mencionaba, es tan desconocido, pues en la entrada de la tesis claramente se dice, mire, trabajando en este sector, encuentra uno que las promesas de igualdad, dignidad y libertad, que son fundantes del derecho como lo entendemos hoy, de poco o nada le sirven a muchas personas, ¿sí? Que el drama constante que nunca se acaba, que se transforma, esa es como la fuerza, no se acaba, sino que se transforma ese drama, eh, y nos obliga a cuestionarnos, ¿no? El papel de las instituciones jurídicas, del derecho, con mayúscula, ¿no? Supuestamente ya desde hace 2 siglos, y es lo primero que nosotros enseñamos en la Facultad de Derecho Constitucional, se consagró, se estableció un orden político basado en la igualdad de las personas, ¿no? Y le echan toda la carreta, que es que antes había reyes, y que ahora hay democracias, y que antes había, no sé, como mitos fundacionales, y ahora lo que tenemos son constituciones o pactos y convenios, y que en ese mundo tan bonito, pues todo el mundo o las personas deberían beneficiarse de. Y resulta que en la práctica vemos que no, ¿sí? Y que en particular los individuos que abordamos en esta investigación, que son las personas lesbianas, gays, sexuales, transexuales, etcétera, pues de nada realmente les ha servido hasta hace muy poco todo eso que prometía el derecho. Siguiente. En segundo lugar, les decía que la tesis se construye desde la experiencia personal. Y entonces, digamos, al comienzo del libro, una frase que resume mucho esa idea es, que no es mía, por supuesto, toda teoría tiene sus raíces en una forma u otra de autobiografía. ¿Sí? Y ahí yo creo que se encierra el significado de lo que quiero mencionar. Estamos condicionados por el lugar en donde aprendimos el lenguaje jurídico, por lo que hasta ahora ustedes, estudiantes de 5.º año, les han dicho que es el derecho, y por las fuentes que se han utilizado para, entre comillas, enseñarles ese fenómeno. Y resulta que a veces eso no necesariamente empata o coincide con la percepción que tenemos de justicia y sobre todo con las necesidades sociales que decíamos que eran postergadas para muchos sectores de la población en ese marco o en esa constitución y en esas normas vigentes. Entonces, una autobiografía, yo cómo me siento, y pues claramente no es un secreto, pues yo soy un profesor gay, que estoy casado con mi esposo y digamos fui el abogado de las primeras parejas que se casaron en este país. Y eso es relevante y hay que decirlo, ¿sí? Porque creo que acá, al menos yo, ojalá ya no les haya ocurrido a ustedes, de nuevo les enseñaron una idea falsa de la ciencia jurídica, si es que es ciencia, ¿no? Y es que tú puedes escribir de cualquier cosa, sin tener en cuenta, pues, el entorno a partir del cual te construiste, ¿no? El sujeto como resultado del contexto, ¿no? Sin esencias, sin materias, sin ese mito moderno del alma o del espíritu, no. Simplemente somos resultado, como el resto de las otras especies, de unas condiciones que hay a nuestro alrededor y que atraviesan nuestra experiencia, ¿sí? Entonces, es una puerta en el fondo por una educación jurídica, como dicen algunos, situada. Estamos en el tercer mundo, estamos en una ciudad que tiene unas características particulares, somos privilegiados y privilegiadas, ¿no? Si lo miramos de manera comparativa frente al resto de la población colombiana, y todo eso tiene que reflejarse en el trabajo que hacemos, ¿sí? Y claro, nos dice al final, pues que una investigación, o sea, que también hay que desmontar ese mito del observante y el observado, ¿sí?
Eh, porque es que de verdad se construyó sobre una falacia, ¿no? Como si en algún punto tuviéramos la capacidad mental de hacer abstracción de quienes somos y llegamos como científicos y científicas a, a un laboratorio donde sometemos a examen la realidad. Eso no pasa, ¿sí? Eso no ocurre. ¿Sí? Y por eso siempre en clases, si alguno fue alumno mío en comunidad o en primer año, digo, el derecho no es ciencia y no debería hacerlo, y no deberíamos vivir como engañándonos en ese sentido, porque eso tiene efectos políticos bien importantes, ¿sí? Entonces, nadie puede decir más de lo que es, y toda investigación supone una autoexploración, en donde nosotros, consciente o inconscientemente, narramos nuestra subjetividad al momento de estudiar, pues en este caso, el fenómeno de la violencia contra las personas LGBT, y luego, cuando llegamos al derecho positivo desde esa subjetividad, y jamás se puede poner a un lado. ¿Mm? Y cuando ustedes se gradúen y ya están próximos a hacerlos, tampoco piensen que porque ahora trabajan como funcionarios públicos y son jueces, entonces, me libré de toda mi subjetividad y entonces voy a ser el operador ese que nos enseñan en esos libros viejos y anticuados de teoría del derecho, el operador imparcial, García Márquez y por el estilo. Eso no pasa. Siguiente. Y por último, pues esto también tiene un propósito más allá que como les decía, la erudición, o sea, la construcción jurídica siempre es interesada y en el caso de esta investigación, pues es una manera de sanar, ¿sí? Porque, digamos, en esto que llaman las teorías, hay sí feministas, digamos, yo creo que Bell Hooks es como una gran expositora de este feminismo negro, contemporáneo y crítico, nos dice, la teoría es un lugar para sanar, porque ahí tú puedes empezar a analizar, a darle sentido, a ver cuáles han sido esos detonantes de la violencia y cuáles eventualmente podrían ser los canales para resolverla, para atenderla, para prevenirla si es posible. Entonces, digamos, a eso cuando yo les digo, es un libro que se construye, yo no voy a decir porque eso lo aprendí después de haber hecho la investigación, desde el sentipensar que a veces nos invitan en las ciencias sociales colombianas, pero es muy parecido a lo que luego entendí, ¿sí? Sentipensar, no caer en esa frialdad teórica que proponía la modernidad, ¿sí? De la objetividad, sino realmente reconocer que pues somos un todo y en ese todo hay emociones. Entonces nada se hace de manera fortuita o buscando simplemente descubrir, entre comillas, cosas. Realmente todo se hace desde un lugar y este lugar, pues por ser una tesis alrededor de la violencia que se ejerce contra las personas LGBT, se pensó como un lugar para sanar. Siguiente. Entonces eso por el lado de cómo hacer una tesis. Eso fue muy discutido, o sea, las personas que tuvieron que evaluar el trabajo de tesis, que luego fueron los jurados, fueron varios, como yo les decía, me criticaban y me interpelaban mucho, decía, esto no es derecho. Mi director de tesis en la sustentación decía, pues ya es un señor de avanzada edad. Yo nunca he tenido un estudiante que me haya dicho que había que hacer una tesis desde su subjetividad. Yo nunca había tenido a un estudiante, ¿cómo le dicen? Sí, a un tutorial, no sé, que me dijera que él quería hacer algo con su tesis más allá de graduarse o de descubrir un tema jurídico. Y eso les parecía súper exótico, ¿no? Porque yo hice la tesis en Barcelona. No, de pronto es una cosa latinoamericana, ellos que son tan pasionales. Y realmente yo decía, agradezco mucho a uno de los jurados, que en este caso era colombiano, que es el doctor Sierra Porto, Humberto Sierra Porto, mi director, que decía, oiga, pero es que miren, es que, digamos, el penado hace la tesis siendo colombiano, y Colombia pues no es Europa, así España no compartan con el resto de países esa convivencia pacífica, en todo caso, sí es muchísimo más
civilizado, entre comillas, que Colombia. Acá como que uno no vive, uno sobrevive. Y esa actitud frente a la vida, pues obviamente se refleja en lo que tú haces, en tu trabajo. Entonces entienda lo que él le haya metido ahí tantas cosas no jurídicas y que él haya sido como tan crítico y que la mayoría de los capítulos no necesariamente se refieran al derecho positivo, porque resulta, yo no sé si todavía pase acá eso, que cuando estamos en facultades de derecho y dicen que van a hacer investigación, lo que terminan es revisando sentencias y leyes o libros. En el mejor escenario, revisan libros. Pero entonces, a personas como yo, realmente, me parece que eso no es investigar, o mejor, que eso no agota la investigación. Porque, pues, voy a investigar 5 años. ¿Qué hiciste? No, recoger un número gigante de sentencias, leérmelas y luego escribir. Realmente eso no. O sea, yo creo que también, que eso también se vuelve como circular y autorreferente y nos ciega o nos impide ver no solo la realidad, sino las funciones sociales que tiene digamos, ese cuerpo jurídico, ¿no? Y eso tiende siempre a ser conservador, ¿sí? O sea, cuando ustedes investigan, y por eso digo, corríjanme o díganme algo, cuando ustedes investigan en derecho y su único marco de referencia es el mismo derecho, eso es como verse al ombligo y perder de vista los impactos del derecho, a quién le sirve y a quién no, y sobre todo tener como un criterio para su mejora, porque finalmente el derecho es un producto humano y nosotros somos seres, digamos, imperfectos. Entonces es muy pretencioso creer que las normas o las sentencias de las altas cortes pues, son la versión definitiva de la verdad, que no son susceptibles de alternativas o de versiones un poco más sofisticadas. Y al menos personas como yo creemos que para avanzar en ese sentido, sí nos toca salirnos un poco del derecho. ¿Sí? Entonces, lo primero que es bien importante es de lo que les mencionaba, desde dónde se escribe. Y resulta que en estos temas, a diferencia de otros que sí son serios, nadie escribe desde la postura de privilegio tradicional. ¿Sí? Nadie escribe como un doctor de Harvard, hombre norteamericano, que es reconocido en su entorno. No, todo se ha construido desde la periferia. Y por eso esta frase tan bonita que siempre uso cuando me permiten hablar del tema, de un autor, filósofo trans que se llama Paul Beatriz Preciado, que es de la vida real, porque dice, yo que he escrito tanto de esto, voy a un evento en la Academia Francesa para el Psicoanálisis y la Psiquiatría, o no, Psicología y Psicoanálisis. Y el video está ahí en YouTube, ustedes lo pueden ver. Y entonces llega este filósofo trans a hablarle y la gente le empieza a abuchear. Y le empiezan a gritar y a decirle que eso es carreta lo que está diciendo. Y empiezan a gritar bruja, yo no sé por qué. Es algo similar a lo que le pasó a Jodie Butler cuando fue a Sao Paulo a su conferencia. Entonces, es una bruja, usted no es una jurista ni una filósofa. Y el discurso comienza así. Ustedes ya alcanzan a leer. Yo como cuerpo trans, al que ni la medicina, ni el derecho, ni el psicoanálisis le reconocen el derecho a la palabra o la posibilidad de producir discurso o una forma de conocimiento sobre sí mismo, he aprendido el lenguaje del patriarcado colonial y ahora es desde esa posición que vengo a dirigirme a ustedes. Entonces yo creo que eso cierra, digamos, una cantidad de significados porque hasta ahora esas personas, las personas LGBT, no eran sujetos del conocimiento, eran objetos, ¿sí? Los demás se sentían con el atributo que les da el prestigio o el mundo académico de hablar sobre ellos y en nombre de ellos y de llevarlos a ese laboratorio y examinarlos y decir si están bien o están mal o si pueden o no digamos, acceder a lo que están pidiendo. Y resulta que las cosas no son así. Y que hoy en día
Eso se le debe en parte al feminismo, pero sobre todo a esta, digamos, vertiente mucho más reciente de lo que llaman las teorías queer. Dicen, no, ese no es el único conocimiento, lo siento, y nos toca, sin su permiso, tomarnos la palabra. Y tomarnos la palabra para hacerle entender a ustedes lo que su opresión nos ha representado, que es el famoso cuento de Kafka, que cita y Paul Beatriz, que se los súper recomiendo. Porque entonces ahí se trata de un simio que capturan para llevarlo a un circo y con el paso de los años él aprende a hablar humano, de manera que les pueda explicar lo que significa, digamos, se llama la cárcel en donde lo tienen viviendo. Y algo parecido a lo que se trata de hacer con esa investigación. Es como, claro, yo les voy a hablar en derecho a ustedes, pero lo voy a hacer con un esfuerzo de traducción de aquello que no ha estado hasta ahora reconocido como conocimiento legítimo, pero que sí ha implicado mucho sufrimiento, ¿no? O sea, que son seres que han sufrido justamente por esa exclusión y que ahora se toman la palabra y con mucho esfuerzo aprendieron a hablar como ustedes, los señores académicos. Siguiente. Lo otro también, para escribir este documento, que también es una preocupación muy latente en personas como yo, es que hablamos de instituciones jurídicas muchas veces con profunda ignorancia sobre las realidades a las cuales ellas se refieren, ¿sí? Entonces, hablamos de derecho ambiental sin saber mucho sobre el funcionamiento de los ecosistemas, o hablamos de derecho penal sin saber mucho sobre lo que pasa de pronto en la cabeza o en esa situación individual de quien quebranta la ley. Algo similar en este campo. Hablaban y lo siguen haciendo sobre las personas LGBT sin tener ni idea qué es eso, ¿no? Y acá en esta universidad pasa, o sea, muchas veces no vamos a contar anécdotas, pero pasa mucho que los y las señoras académicas, desde su lugar de prestigio jurídico, se atreven a hablar sobre realidades que no conocen. Entonces, la tesis trata de hacer ese ejercicio, como dice ahí, buscando información cuantitativa y cualitativa disponible para saber qué se sabe y qué se ignora sobre el fenómeno regulado, ¿sí? Entonces, ¿qué se sabe y qué se ignora sobre lo que implica ser o habitar un cuerpo trans? ¿Qué se sabe, qué se ignora sobre lo que implica la experiencia de ser un hombre gay, etcétera, etcétera? Y eso, digamos, lo logro de muchas, o lo intento alcanzar de muchas formas. La principal es, claro, como la tesis la hice en Barcelona, fue participando más de 2 años en un observatorio, que es una ONG que hay allá, un observatorio contra la LGBTfobia, en la oficina de denuncias, que allá lo llaman en la oficina de incidencias, y escuchando todas las historias. Todos los días llegaba alguien a decir qué le hicieron, cómo se siente o cuál es la consecuencia que implicó esa afectación. Y con base en esa mirada un poco más aterrizada a lo que pasa en el día a día, o en la experiencia de vida LGBT, es que se hace en la investigación. Siguiente, por favor. Y por último, digamos, luego de tener esa aproximación empírica, pues ahí sí llegamos al derecho. Y es un ejercicio que he tratado de replicar acá en la facultad, en las tesis de maestría que he tenido la oportunidad de dirigir. Nunca una tesis de maestría, bueno, nunca no, pero muy pocas tesis de maestría que yo haya dirigido son autorreferentes desde el punto de vista jurídico. O sea, vamos a hablar de la naturaleza, entonces vaya al monte y miren cómo funciona, y hablen con biólogos y hablen con ingenieros, porque no tiene sentido que sigamos siendo tan soberbios como juristas de creer que esta es como la última versión de la verdad sobre las cosas y que podemos, sin conocimiento de causa, expedir normas, sacar sentencias, ¿no? Emitir, crear marcos normativos, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho al final, como instrumento para obtener cambios,
le implica a usted indagar cómo se producen esos cambios, de manera que luego, cuando llegue al derecho, sepa cuáles son los ajustes que le tiene que hacer. No sé si me hice entender. Entonces, yo lo que quería era ver un poco la realidad para luego llegar al derecho, en este caso al derecho positivo de los derechos humanos, y tener elementos de juicio que me permitieran al final proponer ajustes, cambios, alternativas o simplemente decir esto no sirve. ¿Sí? Porque ya ahí les adelanto, la tesis, digamos, es muy poco optimista con el derecho de los derechos humanos. O sea, a lo largo del documento, "Ay, eso tan bonito, nosotros acá enseñamos derechos humanos, una profesora mía". Y sin embargo, cuando ya empieza a ver, pues, no sirve para mucho, sirve solo para ciertas cosas, y en todo caso, tiene más como una función de disimular la realidad y de esconderla que realmente de resolver los problemas de fondo. Puntualmente en este caso, el discurso de los derechos humanos es profundamente insuficiente para entender el carácter estructural y sistemático de las violencias que se ejercen en todo el globo terráqueo, que ahí sí no se discrimina, contra las personas LGBT. Ese conocimiento, entonces, empírico, te permite mirar el derecho desde afuera y con el criterio suficiente para hacer reflexiones críticas sobre qué es lo que dice y cómo lo dice. ¿Listo? Por eso, como que una gran, digamos, unos ingredientes metodológicos que estuvieron presentes a lo largo de toda la investigación y que también son contribución del feminismo y de otras disciplinas, vale la pena mencionarlos. El primero de ellos es la deconstrucción. Y esto es algo que ya lleva un tiempo, en unas décadas circulando en los ámbitos académicos, pero que por sus, yo creería, por sus consecuencias políticas indeseadas, pues no ha sido todavía mainstream y sigue siendo como muy periférico, ¿no? Entonces, ¿qué es deconstruir o, digamos, como metodología? Es escudriñar cómo funciona el lenguaje para identificar las limitaciones que tiene y sobre todo poner en evidencia o denunciar las exclusiones que propicia, así como su dependencia frente a otros sistemas o a otras, digamos, utilidades o fines sociales. Entonces, digamos, la deconstrucción como metodología parte de la base de proponer que el conocimiento tiene siempre un origen cultural, ¿sí? Y por lo tanto artificial. Y que si estamos en un mundo profundamente injusto, significa necesariamente que ese conocimiento ha sido funcional para la injusticia. Eso no lo podemos negar. O sea, si uno sale acá a la universidad y ve en esta ciudad 8 millones de personas muriéndose de hambre, uno no puede ser tan inocente de creer que las universidades y en estos círculos de producción de conocimiento académicos no estamos siendo funcionales a eso. Siguiente. También, otra, digamos, en esta idea de las metodologías, ¿no? Primero hablar desde la periferia, luego aproximarse desde afuera y desde la realidad al fenómeno normativo. Otra gran apuesta que, digamos, en materia de investigación fue mirar la historia. ¿Mm? Porque entonces también caemos a veces en algo que llaman como el bias, como una falacia del presentismo, ¿no? Creer que todo ha sido así antes, ahora, y va a ser, por lo tanto, después o en el futuro. Y resulta que no, que, como lo dice este historiador de la Universidad de Oxford, cuando miramos hacia atrás o hacia otros lados, podemos encontrar realidades distintas que nos abren la puerta a imaginarnos mundos diferentes y a partir de ahí, pues, a proponer la manera de avanzar hacia ellos. Entonces, es bien importante, como dice acá, estudiar la historia para aflojar el control que el pasado sigue teniendo sobre nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno en clases aborda el tema del capitalismo, ¿no? Decimos, no, la gente prefiere ver el fin del mundo que el cambio del sistema capitalista. Y luego tú dices, a ver, en las 300.000 o 400.000 años registrados de la especie sobre la Tierra,
realmente el capitalismo no lleva más de 2 siglos, es absolutamente insignificante. Entonces sí deben poder existir otras formas que sean más sostenibles o más viables en este mundo agobiado por fenómenos como el cambio climático, la contaminación y la extinción masiva de todas las especies, incluyéndonos a nosotros. Siguiente. Y por último, que como les decía, esto se construye mucho desde las coordenadas filosóficas de la crítica feminista al conocimiento occidental, pues hubo como que 2 grandes, como decirlo, venas o corrientes que intenté, digamos, consultar y reflejar en el texto, que son la teoría del punto feminista de Hardy y el feminismo postmoderno de Haraway, que básicamente nos enseñan o nos demuestran, más bien nos demuestran que la ciencia es cultura, que nada es cierto, digamos, a priori, y que siempre estamos llamados y llamadas a identificar desde qué punto es que se está valorando un fenómeno jurídico para poder entender y desentrañar cómo funciona y a quién les útil, ¿no? Entonces, creo que esto cambia totalmente. ¿Por qué? Porque nos cuestiona eso que enseñamos. A mí me lo enseñaron así, ¿no? Yo no puedo decirle cómo les han enseñado a ustedes, pero a mí me enseñaron que el derecho era ciencia y que las normas eran impersonales y abstractas y que la justicia es lo que anima la producción normativa. Y resulta que todo eso empieza a ver, ¿no? Con este tipo de cuestionamientos que es falso. Siguiente. Eh, y claro, digamos, el feminismo le suma a esto que esa racionalidad objetiva realmente era la manera de entender el mundo de ciertos hombres. Por eso yo le digo a los estudiantes cuando estamos en segundo semestre ahora, ay, qué chévere estudiar Emmanuel Kant, ¿no? El imperativo categórico, padre del racionalismo liberal moderno. Digo, ahora miremos en Google qué pensaba Kant sobre las mujeres. ¿Ya han hecho ese ejercicio? ¿Sí le han enseñado a Kant? Gran filósofo. Y entonces comienzan a ver, hagan el ejercicio, pongan en Google qué pensaba Emmanuel Kant sobre las mujeres y les va a dar miedo si son mujeres. Y sin embargo, cuando yo estudié acá, introducción, filosofía y teoría del derecho, era un ser incuestionable, casi que perfecto, como sobrenatural. ¿Y quién, un cristiano de estos, ¿no? De un país tropical, cómo se atreve a hablar o a desconocer las grandes enseñanzas de este filósofo? Pues, no sé, pero lo cierto es que esa construcción teórica viene de un lugar específico, y es un hombre europeo, propietario, ilustrado, y que piensa que las mujeres son como los semovientes, cristianos, ¿no? Susceptibles de comercio y, como lo decía en uno de sus libros, que deberían estar confinadas a la fuerza a las cocinas, porque ahí es donde de pronto pueden servirle para algo a esta sociedad. Siguiente. Por eso, al final, en esta crítica radical que se hace al conocimiento occidental, nos enseñan que eso de conocer realmente es manejar conceptos asociados culturalmente a significantes vacíos de las cosas. O sea, conocer es manejar el mundo de la representación. Por eso tan importante la teoría de Peirce sobre los signos y otras semejantes. Como enseña Foucault en su tesis de doctorado, ¿no? Las palabras y las cosas, solo pensamos en signos. Y el mundo entero, el que podemos entender, es realmente un mundo de representaciones, ¿no? Nadie se ha detenido o se le exige detenerse a indagar sobre el componente empírico de su verdad. Simplemente se le enseña esa verdad prefabricada y por lo tanto nosotros estamos más que en un mundo de sombras que en un mundo de claridades, ¿no? Solo repitiendo lo que otros antes quisieron que pudiéramos pensar sobre las cosas. Siguiente.
Y esta es la reflexión que hace la posmodernidad. Digamos, a mí me gusta mucho la reflexión de la posmodernidad y sobre todo de esta escuela en el arte, que era de Dalí. ¿Cómo se llamaba Dalí? No, este es Magritte. Sí, pero ellos todos eran de lo que hacía Dalí, que era Surrealismo. el surrealismo. Entonces, bienvenidos al surrealismo. Este es un cuadro, esta es una imagen famosa de Magritte en Bélgica, En Bruselas. en Bruselas. Y para mí representa lo que, o sea, la manera apropiada de llegar a la diversidad sexual. Esto que ven ahí no es una pipa. ¿Por qué? O si lo es. Sí, alguna vez surrealismo y crítica posmoderna al conocimiento. Si es una pipa, ¿quiénes dicen que es una pipa? Entonces, cuando Magritte hace su cuadro y no te vuelve popular, el pintor, y la gente dice, pero obvio es una pipa, ¿o no? Él dice, ah, sí, pues métale entonces el tabaco y fume ahí. ¿Pueden hacerlo? No. Esto es solo una representación. ¿Sí? La realidad es otra. Y es desde esta visión posmoderna siguiente que hoy podemos decir esto. Si eso no es una pipa, esto tampoco es una pipa. Y ustedes comienzan a indagar en ese feminismo de los años 70, de los años 80. Una gran feminista una vez llegó a un evento y dijo, ¿hay acá alguna mujer? Y eran puras mujeres. No sé si me estoy haciendo entender, ¿no? Como una cosa es Aunque las lesbianas no el son- cuerpo y otra cosa es la representación social y culturalmente interesada que se da de él dentro de un sistema de pensamiento que ubica a ciertos cuerpos en relación de subordinación frente a otros. Y eso es otra historia. Así a ustedes les parezca que eso es una mujer, eso no es una mujer. ¿Sí? La realidad que ellas encargan no se puede reducir a este tipo de representaciones, ¿no? Realidad y representación. Y por eso, entonces, algunos, digamos, esto era la segunda parte que les mencionaba al comienzo, era como cómo construir o desde qué apuestas metodológicas llevar a cabo este tipo de reflexiones que no son mainstream, o sea, que no están coordenadas con lo académico tradicional, que es seguramente lo que a muchos nos enseñaron en lugares como el externado, y llegamos a unas conclusiones. Sí, siguiente. Entonces, sí, conclusiones que hoy en día están en memes, ¿no? Esto también es chévere ver que la crítica al pensamiento occidental que se construye desde estos lugares de no enunciación, pues ya llegó al nivel popular. ¿Qué es lo que llamamos realidad? Nada más que una culturalmente y lingüísticamente reforzada alucinación. Entonces, somos la única especie que tiene esa capacidad de construir algo que este mismo historiador Yuval Noah llama las realidades imaginadas. Así suena como una contradicción. El ser humano es capaz de construir realidades imaginadas. Y todas las nociones o los elementos básicos del discurso sexual humano son realidades imaginadas. Las mujeres no existen, los hombres tampoco, el acto sexual tampoco, el matrimonio y de ahí sucesión. Siguiente. Y cuando nosotros creemos, porque entonces, es que las mujeres no existen con razón, ¿no? El genocidio, el borrado de las mujeres. Ver como tal es una noción lingüística que culturalmente nos fue enseñada de cierta manera y no de otra. Los cuerpos son distintos, ellos sí son diversos. Y cuando rechazamos o hacemos esta, digamos, oposición, ¿no? Es decir, claro que las mujeres existen, nosotros no estamos realizando actos de conocimiento, como lo dice Bourdieu, sino realmente actos de reconocimiento. ¿Qué es lo que reconocemos ahí?
la verdad que nos enseñaron y que nos impusieron desde pequeño y que nos evitó o nos impidió mirar hacia otro lado, o sea, conocer mundos alternativos. Siguiente. O, por ejemplo, este meme también lo uso en clase del pregrado, ahora que tenemos una clase maravillosa que no existía en mi época ni en la de ustedes, que se llama pensamiento crítico. Eso de la objetividad, como lo dice Adrián Rich, una de las autoras que más consulté para desarrollar el primer capítulo de la tesis, eso que llaman objetividad es el nombre que se le da en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina. Por eso nada de esto tiende a ser reconocido como ciencia. ¿Sí? Eso no. Ciencia es lo que se publica en Postcupus, en una universidad de prestigio y con un determinado canon y lenguaje. Esto es carrera. Siguiente. Por eso, el conocimiento, lo que nos enseñan, no es más que una compleja red de narraciones, como les decía, realidades imaginadas, forjadas por individuos situados, cuya fuerza para moldear el entorno radica en que son sostenidas como ciertas por grupos humanos. Es decir, si el derecho, por ejemplo, que es la institución en la que todos ocupamos el tiempo, estamos estudiando y trabajando, si el derecho lo sometemos a este análisis, entonces lo que vamos a encontrar realmente es un constructo social que, digamos, tiene unas fechas y unos lugares, ¿no?, de creación y que es eficaz y tiene la fuerza para condicionar nuestro comportamiento hoy en día única y exclusivamente porque nosotros así lo creemos. No está escrito sobre piedra, no es inevitable, es absolutamente moldeable y debe cambiarse de acuerdo con las necesidades de cada época. Y yo creo que esto le da una esperanza, sobre todo ustedes que están próximos a graduarse. Porque si ya se han sentido, que no pasa mucho, pero hay algunos que nos sentimos incómodos con el derecho, pero pues trabajamos en él, cuando nos apropiamos de este tipo de ópticas, entonces eso nos da cierta esperanza de decir, se puede cambiar. Y no tiene que ser así, y yo puedo ser un factor de ese cambio. Ahora, yo les decía, ya al final, ¿no?, como hallazgos, conclusiones, encuentros del trabajo, pues una gran, digamos, es eso que llaman el desesencialismo o desesencializar las cosas. Nada es cierto, todo ha sido fruto de una determinada cultura. Los hombres y las mujeres no son diferentes per se, no tenemos una esencia diferente, los géneros tampoco. Y la diferencia, como dice Wittig, es simplemente una manera de enmascarar conflictos de intereses, ¿sí? Cuando enseñan que los hombres son diferentes de las mujeres, eso se hace con un propósito político en particular, que es el establecimiento del régimen político heterosexual, donde unos cuerpos y unas vidas se destinan a servirle a otros en función de su biología. ¿Sí? Por eso, como decía la profesora Daniela hace un segundo, Wittig decía, las lesbianas no somos mujeres. Y eso rayaba un poco. No, yo no soy mujer, yo soy lesbiana. Siguiente. Y al igual que la raza, las identidades sexuales y de género, también vacías en contenido, no son esencias, no es la naturaleza la que hace las identidades sexuales, son solo discursos que se enseñan e imponen al punto que sus portadores se convierten en aquello que fueron designados. ¿No? Acuérdense, seguro ya vieron en el seminario de género esa famosa idea de Beauvoir que decía que la mujer no nace, la mujer se construye por el camino, o sea, se hace. ¿Sí?
que las categorías LGBT también se pensaron en momentos y lugares determinados, no son realidades fijas ni preexistentes a su enunciación, tampoco son reflejo de conductas, o sea, usted no es gay por hacer tal cosa u otra, ni travesti por determinada referencia empírica, simplemente son identidades que los individuos asumen a veces a la fuerza, ¿sí? Porque la construcción de estas identidades que son, digamos, o las llama Baudelaire, que tú mencionaste, que son identidades abyectas, o sea, son groseras, son sucias, ¿sí? La gente no las asume voluntariamente, se las imponen desde chiquito. ¿Sí? Hay un libro famoso de un autor francés que se llama Didier Hebron, que dice que el insulto es el que crea gay. La persona no tiene ni idea qué es eso, pero desde pequeñito se lo refuerzan y construyen su identidad alrededor de un nombre, como dicen en inglés, un name, una grosería que es culturalmente utilizada para ciertos cuerpos. Obvio, siempre buscando disminuirlos, siempre buscando oprimirlos. Por eso los comportamientos eróticos, los roles de género, no convierten a la persona automáticamente ni en mujer, ni en gay, ni en lesbiana, ni en bisexual, ni en trans. Y ante esta política de las individualidades liberal y capitalista, pues la multitud sexual aparece como el sujeto posible en una política futura queer, donde se desontologizan las políticas y las identidades, donde ya no hay una base natural para saber quién es o quién debe ser nombrado mujer o gay, y a partir de ahí ya no importa la diferencia sexual, ya no importan los géneros. Es una multitud de cuerpos que tratan de sobrevivir o hacer la vida más posible. Esa diferencia realmente se creó para someter o excluir, y los rasgos físicos sirven como excusa para configurar sujetos diferentes. Siempre, acuérdense de mí, que les digan, ay, los hombres son diferentes a las mujeres, la prueba reina va a ser el cuerpo. ¿Mm? Pero el cuerpo nunca está desnudo, como dice una autora. El cuerpo siempre se mira a través de la óptica cultural. Y cuando lo miran desde una cultura patriarcal, entonces sitúan la diferencia en ciertas partes, a propósito, ¿no? Y dicen, claro, son diferentes los hombres y las mujeres porque miren el entrepierna. Pero como dicen autores queer como Preciado o, digamos, no lo clasifican así originalmente, pero pues tiene todo el sentido que sea Gilles Deleuze, un autor queer, hay otras partes del cuerpo que podrían entonces construir la uniformidad como especie, ¿no? En este libro famoso que se llama El Manifiesto Contrasexual de Beatriz Preciado, ella dice, uno de los órganos sexuales más importantes del ser humano son las manos. Y políticamente son mucho más convenientes, porque la sexualidad con las manos ni siquiera implica relaciones interpersonales. Y a pesar de eso, nuestra cultura no nos enseñó que las manos eran órganos sexuales, y la gente no va por ahí escondiéndola. Y sin embargo, sí es un patrón, digamos, tanto de comportamiento como de uniformidad. Todos los seres de la especie tienen manos. Entonces, la diferencia biológica como una cartografía de los cuerpos interesada. Y, digamos, ya cerrando, la invitación a no limitar el conocimiento al canon académico occidental, europeo, masculino, etcétera, etcétera. Entonces, por eso en Latinoamérica, sobre todo, de nuevo, desde el sur global, comienzan todas estas personas que ahora exigen su derecho a la palabra, a decir mi verdad la narro yo. Y acá una muestra es una poeta, artista, travesti argentina que se llama Susy Chop, y en uno de sus poetas famosos, pues ella se describe de la siguiente manera. Yo soy un monstruo y reivindico mi derecho a que no me nombre, ni como varón, ni como mujer. Y ya la reflexión la dejo para ustedes. Gracias. Hola, hola. Bueno,
Muchas gracias, primero a Natalia por convocarme a comentar este libro. Ya les voy a comentar ahí como unas cosas sobre mi historia con este texto y con Manuel. Y pues muchas gracias también a Manuel por la presentación que nos compartió. Como les decía, pues hay como, está bueno siempre como romper el hielo con alguna anécdota. Y yo les quería contar una. Cuando ustedes se aventuren a leer este libro, que ojalá lo hagan, que como les decía, Manuel está de acceso libre en la página de la universidad, van a darse cuenta que en la introducción Manuel no solamente habla un poco como del lugar de enunciación, es decir, desde donde él escribe esta tesis doctoral, sino que reflexiona sobre la herida, ¿no? El tema de la herida, más teóricamente, siempre ha sido muy importante, tanto para los estudios feministas como antirracistas y, por supuesto, pero él reflexiona sobre la herida de la discriminación y la violencia por orientación sexual e identidad de género a través de una historia, que es la historia de Katia Trillos. Katia Trillos es una mujer que Manuel y yo conocimos hace más de 10 años. Y en esa, digamos, introducción, Manuel cuenta la historia de Katia. Es una mujer trans que en ese momento se dedicaba al trabajo sexual acá en Bogotá y que tenía una historia que para mí siempre ha sido como que encapsula lo desgarrador que es, o de lo desgarradora que es la violencia contra los cuerpos que no caben en la caja del binarismo sexual y de género, porque Katia era profesora antes de hacer su tránsito en un municipio en norte de Santander, y cuando decidió hacer su tránsito de género, no solamente la expulsaron de su trabajo, sino que empezó a ser objeto de persecución por paramilitares de la región, por el hecho, digamos, de haber hecho ese tránsito de género. Y esas expulsiones, tanto del trabajo como de su vida familiar, como del entorno social en el que vivía a propósito de la violencia paramilitar, fueron las condiciones de posibilidad para que ella, uno, se desplazara a una ciudad hostil como Bogotá, porque con toda su hostilidad Bogotá nos permite de algún modo permanecer invisibles, ¿no? Incluso para estos cuerpos, y también fue lo que dio muerte a su carrera como profesora, ¿no? Y la orilló a dedicarse al trabajo sexual. Y digo que es una historia como que encapsula muy bien esa experiencia de vida, porque volviendo sobre la reflexión de desde donde se produce teoría, a mí me gusta cuando hablamos de teoría queer, usualmente más que traer referentes teóricos del norte global, como por ejemplo Judith Butler, que por supuesto es muy importante, pero pues es incomprensible, tal vez traer referentes teóricos que sean más cercanos a la realidad vivida en Latinoamérica. Hay uno en particular que a mí me gusta mucho, que es Loana Berkins. Loana Berkins era una activista transgénero argentina que murió hace ya varios años, y Loana Berkins, que ejerció el trabajo sexual por muchos años, cuando empezó a hacer su trabajo como activista y a ser reconocida en el activismo, hizo digamos, un ejercicio de teorización que ella denominó las identidades políticas travestis, ¿sí? Y al hablar de identidades políticas travestis, Loana Berkins lo que hacía era un poco impugnar esta idea de lo queer, escrito como desde las realidades de cuerpos transgénero, o que, digamos, tenían esta fluidez de género en el norte global, y lo hacía con el propósito justamente de señalar que la vida de la travesti latinoamericana no es comparable eh, con otras vidas que por supuesto sufren el yugo de la discriminación, pero lo hacen en unas condiciones materiales de existencia
que no son las de una mujer como ella, que tenía un ancestraje indígena, que era pobre y que se había tenido que desplazar de un pueblo muy pequeño, impregnado, digamos, de una moralidad católica radical, para poderse ocultar en una ciudad tan violenta y salvaje como Buenos Aires, decía ella. Y en esa teorización lo van a ver, quien hablaba de cómo la vida de las travestis, además reivindicando la idea de lo travesti, que es un insulto en nuestro idioma para apropiárselo como una identidad política, ya decía, la vida de la travesti es una vida de expulsiones, es una vida de desplazamientos, ¿sí? Y ella explicaba que esto ocurría en al menos 5 momentos de la vida, los destierros travestis. Entonces era primero en el hogar, luego en el entorno educativo, luego en las ciudades, luego en los espacios comunitarios y finalmente en la vida misma, ¿no? Y en la vida misma, pues obviamente ella hablaba de cómo la vida de las mujeres trans latinoamericanas, pues es una de las que tiene las expectativas de vida más bajas del mundo, ¿no? Hay una cifra como famosa de la Comisión Interamericana del 2015 que era de 35 años en promedio, ¿no? Digamos, no hemos actualizado esa cifra, pero sabemos que ese es más o menos el promedio latinoamericano de la expectativa de vida de una persona trans. Y sabemos que esa muy baja expectativa de vida está relacionada con esas expulsiones sistemáticas, pero también y por sobre todo con la forma en la que mueren las personas trans, ¿no? Usualmente de forma violenta, eh, con una crueldad manifiesta sobre sus cuerpos, ¿no? Colombia Diversa lleva muchos años reportando la violencia contra las personas trans y nos cuenta desde hace más de 20 años ya que los cuerpos trans, cuando hay, digamos, asesinatos, suelen aparecer sí, con signos de extrema crueldad y sevicia, ¿no? Entonces, cortes en los órganos sexuales, cortes de cabello, ¿no? Es decir, un montón de marcas sobre los cuerpos que muestran la hostilidad infinita de la sociedad sobre esas existencias. Existencias que, valga decirlo además, constituyen menos del 1% de la población, al menos en nuestro país, por lo que podemos saber además, porque como si no fuera suficiente toda esta violencia, además, pues son personas a las que la estadística oficial no cuenta, ¿sí? Es decir, no tenemos censos que nos digan de forma precisa cuántas personas trans viven en Colombia y en los países de América Latina en general. Entonces, esto, digamos, todo para contextualizar un poco esa historia de Katia, ¿no? Para pensar cómo es que viven las personas, sobre todo las personas trans en América Latina, ¿no? La historia de Katia, además, una historia muy colombiana porque muestra cómo el conflicto armado atraviesa también esos cuerpos, ¿no? Y cómo nosotros no podemos contar la historia de las diversidades sexuales y de género en nuestro país sin contar la guerra, y al mismo tiempo no podemos contar la guerra sin esas historias, ¿no? O al menos, digamos, esa es mi posición, ¿no? Que es como una persona que ha investigado por muchos años la violencia contra personas LGBT en conflicto armado. Y eso implica también un reclamo en la historia oficial, ¿no? Un lugar en la historia oficial. Y para tener un reclamo en la historia oficial, al menos en nuestro país, no basta con relegar la narración sobre lo que ha ocurrido con las personas LGBT en el conflicto armado a mecanismos extrajudiciales como la Comisión de la Verdad, que dicho sea de paso hizo un gran trabajo con su informe final, particularmente con el capítulo que se llama Mi cuerpo dice la verdad, y que tiene, digamos, un subcapítulo sobre personas LGBT. En nuestro país eso es insuficiente para reclamar un espacio en la narración oficial, porque nuestro país es un país tremendamente legalista. Los debates públicos relevantes en nuestro país siempre están atravesados por qué dijo la Corte Constitucional, qué dijo la Corte Suprema, qué dice tal decreto, ¿no? Y es por eso también que en la agitación sobre qué se hizo con el acuerdo de paz, la JEP era tal vez el componente más polémico, ¿no? Porque era el componente judicial, era el componente jurídico público, ¿no?
De ahí entonces, por ejemplo, que historias como la de Katia sean indispensables para contar la historia judicial oficial de nuestro conflicto armado, sin las personas LGBT, sin las mujeres en esa narración oficial que produzca la jurisdicción. Eso que es la verdad judicial, para mí estará siempre incompleto. Pero bueno, para no desviarme más y no traer además mis inquietudes intelectuales y políticas a la mesa, traje a cuento la historia de Katia porque no solamente es hermoso que Manuela incluya en la introducción, sino que para mí también establece una conexión emocional e intelectual con Manuel, ¿sí? Manuel, pues además de ser una persona que yo admiro intelectualmente, pues es uno de mis mejores amigos. Y su trabajo doctoral y las reflexiones que hizo a propósito de ese trabajo, pues fueron muy cercanas para mí durante todos esos años, porque discutimos muchas cosas, tuvimos encuentros, desencuentros teóricos que creo que todavía tenemos y ya voy a hablar de ellos. Pero me parece muy bello el gesto de incluir la historia porque la entrevista que él cita fue una entrevista que hicimos juntos en Chapinero, en Bogotá, hace, ya les decía, más de 10 años. Entonces, esa conexión emocional yo la destaco justamente por muchas cosas que dijo Manuel, pero yo, que soy, digamos, más devota de la teoría feminista, creo que hace algo que, de lo que hablaba Audre Lorde, que es de la conexión erótica con el conocimiento, con la producción de conocimiento. Y erótico no quiere decir que Manuel y yo nos demos besos en la boca apasionadamente y nos manoseemos, no. Con erotismo me refiero al placer que produce producir conocimiento y cómo eso nos ha sido negado a quienes no hemos estado en el centro de la producción de conocimiento históricamente, es decir, a quienes no somos señores como Kant, ¿no? De hecho, sea pues murió virgen, ¿no? Entonces, su conocimiento sobre las mujeres no era muy profundo, ¿no? Entonces, por eso para él el único lugar posible para las mujeres era la cocina, porque las únicas mujeres que conocía eran las cocineras de su casa. Entonces, esos espacios que nos han sido negados históricamente a las mujeres, a las personas LGBT, a las personas racializadas, nos han sido negados, entre otras cosas, porque nunca nos han enseñado a enamorarnos de esa actividad, de la actividad de producir saber. Y ahí las emociones juegan un lugar indispensable, ¿no? Y hablo de las emociones justamente para reivindicar ese vínculo emocional que me da a mí como comentarista de este trabajo con ese libro, ¿no? Es un vínculo que viene de la amistad, del afecto y de acompañarnos por muchos años a pensar críticamente sobre el género y la sexualidad. Bien, entonces con eso en la cabeza, yo voy a hacer 4 comentarios que espero además sirvan para también profundizar en las reflexiones del curso de la profesora Natalia. Y voy a hacer unas preguntas a Manuel al final. 2 solamente porque no quiero abusar del tiempo en nada. Entonces, el primer comentario que iba a hacer tiene que ver justamente con la producción de conocimiento, ¿no? Y sobre la importancia del conocimiento situado. Quienes tienen clase conmigo en la intensificación de género y derecho, solamente tengo una, saben que esta es, digamos, como una preocupación cardinal para los estudios feministas y de género, es decir, quién escribe, cómo se escribe y desde qué lugar se escribe, ¿sí? Y por lo tanto las epistemologías feministas y las epistemologías queer pues son todo un campo, todo un espectro de reflexión. Y digamos que a mí la forma en la que Manuel se aproxima a esto me suena mucho. Es una interpelación crítica a la forma en la que comprendemos o estudiamos al derecho, ¿sí? Es decir, no solamente cómo lo producimos, ¿sí? O cómo lo explicamos dogmáticamente, que es lo que usualmente se hace, digamos, por ejemplo, en las tesis doctorales de derecho, sino hacerse preguntas sobre quién lo hace y cómo se hace, o cómo se utiliza y por qué y por quiénes se usa y en qué sentido, ¿no? No podría decir que esas preguntas, que son
como las preguntas que se hace Manuel en su tesis doctoral, no solamente generan una apertura teórica que permite echar mano de saberes que no son jurídicos, es decir, saberes por fuera de la doctrina jurídica tradicional, sino saberes hechos en otras disciplinas, en otros campos del conocimiento, pero además permiten también echar mano de otros métodos, ¿sí? Que no son el método de análisis típico o los métodos de los que hablaba ya Manuel, sino por sobre todo los métodos de las ciencias sociales, ¿no? Entonces uno podría decir que integrar el estudio del género y la sexualidad al campo jurídico nos permite pensar al derecho, uno, como objeto de estudio, ¿no? Es decir, no solamente como un campo de producción normativa o de reflexión doctrinaria, sino de objeto de estudio en el sentido propio de las ciencias sociales, ¿sí? Y como objeto de estudio, pues nos permite auscultarlo a través de distintos métodos, principalmente métodos cualitativos, como el que nos propone el profesor Manuel en su tesis doctoral, ¿no? Y entonces, esta reflexión la traigo a cuento porque ustedes, la mayoría son estudiantes de quinto año de Derechos, están pensando tesis, quienes se la estén pensando, y cada vez son, o sea, claro, Manuel hace una crítica sobre como la hegemonía en la producción académica en las facultades de Derecho, pero lo cierto es que los estudios jurídicos más interesantes que se hacen hoy en día son necesariamente interdisciplinarios, ¿sí? Es decir, aunque es cierto que sobre todo en la tradición continental europea, los análisis de doctrina jurídica pura y dura, de dogmática jurídica pura y dura, son, digamos, los más tradicionales. Lo cierto es que, por ejemplo, en el mundo anglosajón, rara vez se puede hablar de una tesis doctoral completa que no tenga una reflexión que ate a otras disciplinas al estudio del campo jurídico, ¿no? Entonces, digamos, es también una invitación para pensarse los trabajos de investigación así, ¿no? No solamente trayendo, digamos, como doctrina o teoría por fuera del campo jurídico, sino también para pensarse en los métodos en los que producimos o con los que producimos conocimiento, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, la importancia de sacar o quitarle polvo a las clases de sociología jurídica o asesorarse con profesores y profesoras que podamos acompañarles a hacer sociología jurídica, ¿no? Porque, digamos, esa reflexión desde las ciencias sociales es tremendamente útil también para pensar esas formas o esos métodos de producir conocimiento sobre el derecho, ¿no? Y en esto, digamos, como de la producción del conocimiento, un poco la reflexión que trae el profesor Manuel tiene que ver con una pregunta que ni siquiera viene de los estudios feministas y de género, sino de los estudios descoloniales, un poco antes incluso de que estas preguntas se abordaran en la teoría feminista, que es la pregunta sobre la voz subalterna, ¿no? Gayatri Spivak en particular se preguntaba si el subalterno puede hablar, ¿sí? Y al hacer esta pregunta, pues Spivak lo que está diciendo justamente es, uno, asumiendo que hay unas voces que están ausentes de la producción de conocimiento hegemónica, y a la vez interrogándose si esas voces ausentes pueden aparecer en el canon intelectual, ¿sí? Es decir, si al lado de Kant podemos poner el nombre de una persona negra, si al lado de Kant podemos poner el nombre de una mujer, si al lado de Kant podemos poner una voz palestina, ¿no? Es decir, voces que no hacen parte del canon del conocimiento, digamos, en general. Y Spivak, pues por supuesto, reivindica el hecho de que eso sí se puede hacer y eso a la vez se termina traduciendo luego, por ejemplo, con la inclusión o algunas lecturas sobre Donna Haraway en la idea de que solo el subalterno puede hablar sobre su propia experiencia de vida, ¿sí? Es decir, solo quienes han sido objeto de discriminación y exclusión histórica pueden hablar sobre su experiencia vital.
Y esa es una idea que yo no comparto. Y les voy a decir por qué. Porque la complejidad de la experiencia vivida del subalterno, sin duda alguna, tendría que ser protagónica en los debates sobre cómo es la relación del mundo excluyente con ese subalterno. Pero otras voces son también relevantes para poder construir un conocimiento que no solo sea situado, sino también relacional, ¿sí? Que es la otra patica de lo que nos propone Donna Haraway, ¿sí? Donna Haraway no solo habla del conocimiento situado, es decir, de producir conocimiento reconociendo un lugar y una posicionalidad específica de quien produce el saber, sino también reconocer que ese conocimiento no se produce en el vacío, no se produce en solitario, se produce en relación con otros saberes y otras formas de experiencia, ¿sí? Y allí, digamos, la experiencia vivida personal no puede o no debería, pienso yo, sustituir esa posibilidad de relacionamiento, ¿sí? Y sobre todo no debería sustituirla cuando en el contexto de la discusión sobre lo subalterno, lo que queremos es hacerle frente a formas hegemónicas de producir saber que nos excluyen, que nos eliminan, ¿no? De ahí que las alianzas teóricas entre sujetos oprimidos sean tan importantes. Por lo tanto, yo pues no soy una mujer racializada, pero quiero escribir sobre temas sobre racialización porque creo que ahí hay una alianza política y teórica importante por hacer en esos asuntos, solo por citar un ejemplo. Mi segundo comentario tiene que ver con la teoría feminista. ¿Sí? Con Manuel hemos discutido mucho sobre el lugar de la teoría feminista para explicar la violencia y la discriminación contra personas LGBT por razón de orientación sexual e identidad de género. Y la posición de Manuel, creo yo, como la he entendido a lo largo de estos años, es que si bien hay unos aportes feministas importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción del conocimiento, el feminismo es insuficiente en tanto está pensado como, o está, digamos, obsesionado, entre comillas, con un sujeto político que es la mujer y la mujer o las mujeres vistas, digamos, desde una mirada en muchos casos determinista, ¿no? Es decir, las mujeres como un cuerpo con útero, ovarios, vagina, etcétera, etcétera. Y yo nunca he estado de acuerdo con esa posición. Y nunca he estado de acuerdo porque digamos, algo que entendemos ambos y que yo creo que vale la pena mencionar acá, porque entiendo que ustedes están en esa, también navegando esas teorías en sus clases de filosofía, pues los feminismos son plurales, ¿no? Hay muchas formas de aproximarse a esa reivindicación de la emancipación de sujetos oprimidos por el patriarcado, ¿no? Y esas son las teorías feministas, y en mi curso lo hemos dicho muchas veces, las teorías en plural o las aproximaciones o los proyectos intelectuales feministas son muy diversos y por lo tanto hay muchos antagonismos entre ellos y muchas contradicciones. Entonces, por supuesto que hay unos feminismos que se paran desde ese lugar, es decir, el sujeto político feminista son mujeres con útero, vagina, ovarios y nada más cabe en la definición de a quién se supone que el feminismo debe emancipar y esa es una posición, ¿no? Pero hay otras que son tal vez las más contemporáneas, ¿no? Que son las que impugnan la idea de la centralidad del sexo como, o el sexo y el género como único factor de discriminación y de desigualdad para las mujeres, ¿no? Un paradigma que a mí me gusta llamar un paradigma interseccional o de feminismos antisistémicos, o como lo dice el mismo Paul Preciado, como posfeminismo, ¿sí? Es decir, no teorías que borran por completo la tradición teórica feminista, sobre todo la liberal y la radical, ¿sí? Tal vez sí un poco en oposición al feminismo de la diferencia cultural, pero que beben de esa tradición, ¿no? Y suman esfuerzos con otras teorías emancipatorias para explicar fenómenos complejos de subalternidad, es decir,
la alianza, por ejemplo, muy productiva entre la teoría antirracista y la teoría feminista, ¿sí? Ha sido muy importante, por ejemplo, para explicar cómo no podemos entender la experiencia de una mujer negra sin conectar esas dos reflexiones, ¿sí? Sin la teoría antirracista o sin las reflexiones sobre cómo opera el racismo estructural, no podríamos entender la experiencia vital de una mujer negra, como no podemos hacerlo si no traemos también reflexiones sobre cómo funciona el patriarcado y entender esas formas de opresión que son tan complejas de experimentar violencia en el ámbito doméstico, pero también enfrentarse a una comunidad política que es hostil hacia las personas racializadas, ¿no? Y lo mismo ocurre con la sexualidad, ¿sí? Esta reflexión sobre Monique Wittig y la idea de que las lesbianas no son mujeres, que ya van a volver sobre eso, tiene justamente que ver con una impugnación a una idea que estaba muy enquistada en, sobre todo, el feminismo de la diferencia y en algo el feminismo radical de los 70s, y es que para poder explicar la opresión de las mujeres es indispensable el factor heterosexualidad. Es decir, el feminismo solo puede explicar la opresión de las mujeres en el marco de relaciones heterosexuales porque el sujeto opresor necesariamente es un varón, ¿sí? Y ahí es donde Monique Wittig dice, yo no soy una mujer, ¿no? E incluso podría decir, no soy feminista, ¿sí? Porque yo no puedo explicar mi experiencia vital en el marco de ese tipo de relaciones, ¿sí? Y luego, y antes, autoras como Adrienne Rich dirán, es que lo que existe es un mandato heterosexual, ¿no? A través de la heterosexualidad obligatoria, como un régimen político que lo que busca es garantizar el acceso ilimitado a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, esas reflexiones justamente lo que dicen es, miren, la producción intelectual feminista anterior ha sido muy prolija, ha sido muy interesante. Desde allí, por supuesto, nos vamos a parar sobre hombros de gigantes, ¿no? Pero hay que reconocer las limitaciones de esa producción intelectual. Y yo creo que esa es, en el fondo, la belleza y la riqueza del proyecto intelectual feminista. Es decir, nosotras tenemos profundas contradicciones, incluso antagonismos entre nosotros, ¿sí? Y yo en mis clases siempre digo, usted ponga en una línea, en un extremo, el aborto y en el otro el trabajo sexual / prostitución. En un extremo todas las feministas se besan, se aman, ¿no? Se abrazan, y en el otro se dan cuchillo, ¿sí? O sea, puede haber sangre, porque no nos ponemos de acuerdo, porque es un tema de enorme contención y moralmente muy complejo, ¿sí? Entonces, tomo ese ejemplo que yo uso tradicionalmente en mis clases para decir, hay que reconocer también en esas apuestas feministas esa complejidad, y sobre todo reconocer que apuestas, por ejemplo, como la teoría queer o los estudios gays y lésbicos de los 80, pues tienen una conversación inexorable con una forma de hacer feminismo que no está, digamos, obsesionada con la biología, sino todo lo contrario, ¿no? Y ahí, por ejemplo, trabajos feministas, como el de Butler, pero también el de Teresa de Lauretis, de Anne Fausto Sterling, yo creo son muy importantes. El tercer punto que quería tocar tiene que ver con las tradiciones académicas, jurídicas y de investigación. Entonces, esto ya lo dije un poquito y simplemente quiero como cerrarlo. Y es que yo sí creo que hay tradiciones jurídicas y de investigación jurídica que ya desde hace mucho tiempo descreen del autorreferencialismo de la academia, que hace solo reflexiones dogmáticas sobre el derecho. ¿A qué me refiero? Pues que realmente hay escuelas teóricas o de teoría jurídica que han convertido al derecho como un objeto de estudio, ¿sí? Y se lo piensan en el marco de unas relaciones más complejas con otras disciplinas, ¿sí? Y voy a citar solamente dos, ¿no? Como
claro, y esto tiene que ver mucho también con mi de formación yankee, ¿no? Pues porque yo estoy en Estados Unidos, y son las escuelas como que son tributarias de la filosofía realista, del realismo jurídico, ¿no? Entonces, en el realismo jurídico hay unas escuelas que como punto de partida tienen la idea de que el derecho no es neutro. ¿Sí? O sea, básicamente el punto de partida es decir, mire, el derecho es la expresión de una sociedad que es imperfecta, que tiene personas, que es, digamos, también el producto de una reflexión intelectual de seres humanos, que son igualmente imperfectos, que tienen ideas, pasiones, pulsiones, ¿no? Y mucho de lo que vemos en las normas jurídicas es producto de eso también, ¿sí? Y uno de los padres de ese realismo jurídico norteamericano es el juez Oliver Wendell Holmes. Y Holmes decía, si uno quiere entender lo que es el derecho, uno no puede ir a la norma jurídica, al Código Penal, a ver qué dice el Código Penal. Uno tiene que ir a ver cómo es que el delincuente opera, ¿sí? Porque ahí es donde uno ve en realidad cómo la sociedad entiende la norma jurídica. ¿Sí? Entonces él lo usa con la metáfora del hombre malo. Para entender el derecho yo me tengo que plantar desde los zapatos del hombre malo. Él será el que me diga cómo es que el derecho es y no cómo debería ser. ¿Sí? Y esa reflexión es, digamos, la base de escuelas como, por ejemplo, la Escuela de Derecho y Sociedad, ¿sí? Que es una escuela que cree en esto que ya mencionaba Manuel, ¿no? Como Austin Sarat y toda esa gente que dicen, pues sí, mire, el derecho está profundamente influenciado por fuerzas externas, ¿no? Por la economía, por la política, ¿no? Pero el derecho es un lugar en el que la gente, justamente como es un lenguaje propio del poder, es un lugar en el que la gente puede ir a pelear cosas con el Estado, ¿no? Y entonces reconoce la posibilidad de hacer usos emancipatorios del derecho, que es, yo voy con una demanda para que, por ejemplo, le garanticen el acceso a agua potable a una comunidad que está completamente desconectada, ¿no? Y entonces de allí surge esta idea de que hay litigios estratégicos, ¿no? Que yo puedo usar el derecho como una avenida para lograr cosas que mejoren la calidad de vida de grupos históricamente oprimidos, ¿no? Y luego tenemos otras escuelas, como en la que yo me formé, que es la Escuela de los Estudios Críticos del Derecho, de los Critical Legal Studies, que básicamente dicen no hay autonomía posible del derecho. El derecho está completamente sometido a otras fuerzas intelectuales, ¿no? Y lo único que puede hacer la gente un poco es buscar a la sombra del derecho alguna redistribución pequeña que le beneficie, ¿sí? Y yo usualmente uso el ejemplo de una tesis de una compañera mía muy bonita en la que ella dice, miren, en Pakistán hay un régimen que es el régimen de las coesposas, las co-wives, es decir, hay una poligamia que se le permite solo los hombres pueden tener varias esposas, ¿no? Y en principio la teoría feminista nos diría, ah, es una porquería, ¿no? Una expresión de una misoginia sistémica, ¿no? Porque autoriza a los hombres a disponer de las mujeres como si fueran objetos y a que tengan varias esposas, ¿no? Y en el estudio que ella hace dice, mire, ese régimen jurídico que en apariencia crea esta situación tan profundamente injusta es el que permite que las estadísticas muestren que una mujer tiene menos posibilidades de ser violentada o asesinada por su pareja en una relación en la que hay varias esposas que en una en la que hay solo una, ¿sí? Y la razón es que en ese régimen de varias esposas, las mujeres crean una relación de solidaridad mutua con la que se pueden defender de la agresión de su marido, ¿sí? Entonces, ¿qué muestra eso? Que ahí hay una redistribución del poder a la sombra de una norma que es profundamente injusta, que es patriarcal, que es, por supuesto, misógina, pero que, sin querer queriendo, creó un espacio para la emancipación de las mujeres que participan en ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, traigo, digamos, como pensando también como en los propósitos pedagógicos de este espacio, como un elenco de opciones teóricas también para que ustedes vean que hay otros lugares donde los que uno puede producir este tipo de reflexiones. Y ya para cerrar, el último tramo de la presentación de Manuel me hizo pensar en Ernesto Laflau y en su teoría sobre las identidades / identificaciones políticas. Laflau fue,
digamos, un teórico crítico que hacía filosofía política argentino, pero que, digamos, desarrolló su trabajo intelectual en el New School. Y el New School es como es un lugar muy interesante porque es un lugar donde gente queer, gente que hace teoría antirracista, ¿no? Se une y son todos como muy tributarios de la escuela posmoderna, pero la combinan mucho también con psicoanálisis, ¿no? Y Ernesto Laclau, en esta teoría de las identificaciones políticas, dice, mire, hay categorías que por su profunda contención son imposibles de cerrar, ¿no? Y él toma ahí, digamos, como la idea de la separación del sujeto de Freud, luego que desarrolla Lacan, para decir, es imposible cerrar la identidad, ¿no? Los sujetos siempre estamos ahí como divididos, nunca podemos, nunca estamos completos, ¿no? Y eso ocurre también en el mundo político, ¿no? Y él habla de esa imposibilidad de cerrar al sujeto a través de la expresión o del concepto de los significantes vacíos, ¿sí? Y un significante vacío es básicamente una categoría que es altamente contenciosa para la sociedad y que significa muchas cosas dependiendo del sujeto que la enuncie. Y en general trae como una relación de imposición violenta versus una emancipatoria. Y esa, digamos, yo creo es la naturaleza de categorías como lesbianas, ¿sí? Y cierro entonces digamos, esta reflexión con este ejemplo. ¿Quién es una lesbiana? Pues la respuesta a esa pregunta depende mucho de a quién yo se la formule, ¿sí? Aquí había un congresista que ya se murió hace un tiempo, que al hablar del matrimonio igualitario en una sesión del Congreso decía que las lesbianas eran aquellas que al compartir catre tenían un sexo binario, ¿sí? Esto era Roberto Gerlain, del Partido Conservador, y básicamente remite una idea que tiene eco social, y es que el sexo o sea, que es un sexo no solamente sucio o indeseable, sino que además es un sexo que no tiene sentido porque no conduce a la reproducción de la especie, que es básicamente el lugar que tienen las mujeres en el mundo, ¿no? Pero si ustedes le preguntan a una persona como Monique Wittig, ella dirá, la lesbiana es una cinorrona, ¿sí? Es decir, es una liberta, es aquella que emprende la huida del régimen patriarcal, porque dice, yo no me voy a conformar a través de mis prácticas sexuales, afectivas, emocionales, con el sometimiento a la heterosexualidad como una obligación, ¿no? Y eso lo dejo ahí también para que pensemos en que si bien el derecho es una cagada en muchas cosas, perdón para la grabación, ¿no? Lo siento, si bien el derecho pues tiene todas las falencias que ha descrito Manuel, pues alguna posibilidad de emancipación tiene que haber, o si no, ¿qué sentido tiene uno querer entrar a estudiar derecho a cambiar el mundo y no poder siquiera imaginarse posibilidades en las que la pequeña ínfima contribución que uno haga tenga la posibilidad de siquiera rasguñar un poquito esos sistemas de injusticia? Yo creo que aquí hay varias posibilidades para pensar eso. Bien, para cerrar, una pregunta para el profesor Manuel. ¿Cuáles serían las consecuencias para el derecho de, digamos, eliminar por completo la referencia a los sujetos desde un lenguaje sexual? Es decir, por ejemplo, no hablar de hombres y mujeres, varón y hembra para ciertos datos que son relevantes para el Estado, ¿sí? Y me lo pregunto particularmente en dos escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasaría con la recolección de datos estadísticos sobre las violencias, ¿no? Algo que, por ejemplo, nos es muy importante para saber la prevalencia de la violencia doméstica, ¿no? Esa proporción hombres y mujeres siempre nos es muy útil para diagnosticar la violencia o, por ejemplo, para acceder a ciertos derechos. Y pienso mucho en esta polémica reciente con el Ministerio de la Igualdad, ¿no?
tenemos una ley de, pues ya no de cuotas, sino de paridad en el acceso a la administración pública, que crea esta acción afirmativa para el acceso a las mujeres. Em, digamos, y cómo pensamos en eso sin, y digamos, esta es mi apuesta personal, ¿no? Puede haber otras apuestas, pero sin caer en los discursos transexcluyentes, que me parecen a mí pues, muy problemáticos. Entonces, esa sería la pregunta. Si quieres, hacemos ronda de preguntas para. Ah, bueno, y preguntas en el auditorio de una vez para que el profesor Manuel responda a todos. Gracias, Manuel. Gracias, Daniela, por los comentarios. La pregunta, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Ustedes quieren aprovechar el espacio? Emily está que me mira. Sí, muchas gracias. Entiendo todo lo que su merced los dos estaban hablando, de que el derecho no sirve para muchas cosas y en las pocas cosas que sirve no ayuda a todo el mundo, pero en punto de derecho, del derecho de los derechos humanos, sabemos que muchas veces sirve más como un discurso para tapar y no dar tantas soluciones a problemáticas que son muy serias y que afectan a muchas personas. Pero mi pregunta es, ¿cómo se puede cambiar el derecho y qué herramientas hay para, desde el derecho, que efectivamente haga algo por todo, o sea, no por todo el mundo, pero que a todas las voces que no se han escuchado se puedan escuchar y no solamente que se las escuchen, que sí quede reflejado, no sé, en la ley, en la jurisprudencia, que no solamente sean casos, que sean soluciones para todo el mundo, que esas voces se escuchen y se vean reflejadas en soluciones concretas y cambios sistemáticos. Y adicionalmente, quisiera también saber que muchas veces el cambio y la evolución de la sociedad implica que formas de discriminación se vuelven más sutiles. Entonces, también quería consultar cómo el derecho puede abordar esas formas de discriminación que con el paso del tiempo se vuelven más sutiles y a veces un poco más difíciles de identificar. Gracias. Gracias, Emilia. ¿Alguien más? ¿Alguno de ustedes quiere plantear una pregunta? Yo tengo una y eh, es un problema metodológico, no sé qué. Es un problema metodológico a partir de la tesis que plantea Manuel en su libro, y es el tema, está relacionado con algo que también Daniela puso sobre la mesa, y es el tema del conocimiento situado, ¿sí? De quién puede hablar acerca, digamos, de los episodios de violencia, de discriminación, digamos, que se reproducen en nuestras sociedades que son patriarcales, y cómo, digamos, la persona que está desde el funcionario público, digamos, o de la rama judicial, alguien que representa el derecho y el Estado, va a abordar el caso, va a abordar un caso de discriminación, y cómo sería, digamos, el método de abordaje del caso, si necesariamente necesitamos como esos ejercicios, entre comillas, de traducción, ¿sí? De lo que los sujetos, digámoslo así, empiezan, digamos, a percibir como exclusión, violación, discriminación, desde su experiencia de vida, de algo que también Daniela dijo, de cómo cada uno de nosotros en el transcurso de nuestras vidas definimos como identidad, ¿no? Y cómo eso puede ser afectado, pues es algo muy personal, muy particular. Entonces, ¿cómo se puede crear, digamos, una suerte de metodología de abordaje de casos? Porque necesitamos, digamos, de alguna manera comprender y reconocer las realidades que son diversas y que no son tan conocidas y tan cercanas, porque la sociedad misma, no solo el derecho, sino también la ciencia, el lenguaje y la cultura, se han encargado, digamos así, de ocultar, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que eso en la praxis jurídica se pueda superar? Si todos los operadores jurídicos, bueno, las personas que estudian derecho deben aprender estos temas, deben tener, digamos, un semestre especializado contigo, con Daniela, para aprender, digamos, de todo, digamos, lo que ha implicado estas formas de exclusión, y además de transversalizar el enfoque, de si de pronto los operadores del derecho deben tener algunos métodos, unas metodologías, sin que eso, digamos, implique incurrir en el pecado nuevamente de la universalización o homogeneizar, digamos, las identidades. Yo también tengo. Gracias.
Vale, mi pregunta también va dirigida solo como con el texto base de esta conferencia. No he tenido el gusto de leer el texto completo. Y tengo tres preguntas en especial. La primera es respecto del método. Cuando se mencionaba el método de la creación del texto, se mencionaba mucho la diferencia de crear un texto con parte a la subjetividad y precisamente la necesidad de ser subjetivo en ese tipo de temas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo desde la subjetividad y también con la relación que se tiene en la academia se puede llegar a una creación que pueda tacharse de cierta o falsa, precisamente si partimos siempre desde la subjetividad? Entonces, la pregunta va un poco dirigida hacia esa experiencia que tiene cada persona y en ese problema que conlleva el problema precisamente el rudo de la conciencia. ¿Cómo puedo identificar algo o declarar una idea sin que esa precisamente en la subjetividad y en el problema que mencioné la conciencia no pueda ser tachada de cierta o de falsa? El segundo es precisamente cuando se habla del lenguaje. Si bien es cierto que el lenguaje utiliza cierto etiquetamiento, eh, creo que se mencionaba, o entendí que se mencionaba mucho frente a una construcción y un límite humano del pensamiento. Tal vez estoy teniendo una idea muy wittgensteiniana, pero mi pregunta es entonces, ¿cómo debería entonces utilizarse el lenguaje si debería tenderse hacia una manera de complementarlo? Es decir, si la solución que se propone o al problema que se evalúa en la tesis, el lenguaje se utilizaría entonces como una herramienta para solventar ese problema, o al contrario, un uso de un lenguaje más amplio, más abstracto o menos riguroso, precisamente ayudaría a solucionar esta idea que el pensamiento y el lenguaje sostienen. Y ya por último, tengo una pregunta sobre si la deconstrucción es es la tesis principal del texto. Y si esa es esta deconstrucción o la pluralidad que existe en la producción de conocimientos, entonces mi pregunta es dirigida a qué. Si esto debería verse de una manera institucional, si esto debería verse dentro del sistema jurídico, si esto debería verse dentro del sistema educativo. Y, por ejemplo, recuerdo un profesor de español de literatura que decía que si Europa hubiese sido el Quijote, no hubiesen la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde evaluamos, dónde ponemos estas producciones de conocimientos y cómo solventamos esos sesgos si la mirada es institucional, para precisamente solucionar el problema cultural que lleva el triunfo capitalista occidental en este momento de la producción de conocimiento? Lo que puedas responder y resumir, Manuel. En 2 minutos. Pues no, digamos, yo no tengo respuesta a la mayoría de las interrogantes. Creo que, de hecho, una de las apuestas de estos estudios críticos es activar más dudas que ofrecer más certezas. En un mundo lleno de certezas, pues nada se puede cuestionar y cambiar. Entonces, creo que ahí respondo muchas cosas de las que han dicho, pero bueno, sobre la primera preocupación de la profesora Daniela, ¿no? Como que va como en qué hacemos, entonces, si eliminamos a la mujer como categoría identitaria para denunciar y resolver todas estas injusticias, pues es que las categorías no están escritas sobre piedra. Las categorías todas son reemplazables. En muchas latitudes no se han usado. Hay un libro muy bonito que les invito a ver, de Oyeronke, Oyeú, mi famosa, ¿no? Tiene traducción en español. Digamos, una autora nigeriana que el título es muy diciente, La invención de las mujeres. Y entonces, claro, todos estamos como cerrados ahí sí en el lenguaje, a hablar de mujeres, pero pues en otros tiempos y lugares, culturas, esa idea simplemente no existía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo siempre digo, bueno, la injusticia económica, claro, ha golpeado de manera desproporcional a lo que llamamos mujeres, pero el motivo de la legislación es esa injusticia, no la categoría identitaria. Entonces, que tengan acceso al servicio de pensiones públicas con 5 años de antelación que los hombres, ¿no? 62 años hombres, 57 mujeres. Ustedes no, porque a ustedes ya les van a ampliar eso. Pero al menos yo sí. No se justifica porque sean mujeres,
se justifica porque en ese reparto desigual de actividades laborales, y en este caso no pagas, pues el promedio de los sujetos esencializados, ¿no? Desde el punto de vista femenino, sí le tocó criar, cuidar y trabajar en horas extras que nunca fueron remuneradas. Entonces yo creo que es la injusticia o a veces también el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento se proyecta de manera desproporcional en muchas mujeres cuando son perseguidas por sus compañeros sentimentales al punto de a veces ser exterminadas. Y es ese digamos, la razón que aglutina una protección especial y no la categoría identitaria, ¿no? Entonces, de pronto pensar que son camisas de fuerza o que son inamovibles es lo que nos ha llevado a esta falta de diálogo entre eso que tú mencionabas, estas versiones, digamos, transexcluyentes y del feminismo, que, digamos, no construyen, sino que destruyen y terminan siempre alineadas con la derecha, con el patriarcado. Segundo, cuando Emil decía, bueno, ¿y qué hacemos con el derecho, no? Eh, esa preocupación la tiene mucha gente, y creo que muchos la... Y yo siempre trato de decir, el derecho no lo vean como una realidad distinta al comportamiento humano, o sea, el derecho somos nosotros. Gran daño que le hizo a la dogmática latinoamericana y colombiana la teoría pura del derecho. Y ustedes deberían, digamos, para vacunarse de la teoría pura del derecho, pues leer cosas alternativas, ¿no? Y de hecho la crítica que hace el profesor Diego López en su teoría impura del derecho, para decir, mire, eso no es un sistema autónomo que está por allá en la estratosfera, el derecho somos nosotros. Lo que digo, y me gusta mucho la frase que usa, creo que es Rosa Ackerman, cuando dice, el derecho es una práctica. Y es una práctica que se efectúa a diario por personas de carne y hueso. Claro, que en él no participa toda la población porque son circuitos especializados, abogados, académicos, jueces, legisladores, pero es una práctica. Entonces, no vamos a esperar una solución del derecho, es nosotros practicándolo de una manera diferente que vamos a utilizar la herramienta que es el derecho para estos fines sociales, loables, altruistas, ¿sí? O sea, la respuesta no va a venir de afuera. Es ustedes cuando se vacunen con leer la teoría impura del derecho y creer que eso es cierto, cuando controviertan los programas de clase y digan, uy, solo me están enseñando hombres acá y europeos, cuando sean jueces y no declaren inadmisible un caso porque no les citó el artículo 3 del, ¿no? Esa mirada tan formalista y leguleya que hay en Colombia, ahí es cuando comienza a cambiar. De lo contrario, ¿no? Y cuando de pronto tú decías, bueno, ¿y qué hacemos? Creo que lo entendí así, ¿no? Como con esta realidad jurídica y para avanzar a una versión más humana, ahí sí del derecho, yo creo que, o cuando hablar de una metodología, ¿no? Al momento de tomar decisiones, yo creo que no tengo la respuesta, pero sí cosas que uno ve en el entorno. Uno, digamos, dejar la esquizofrenia jurídica, ¿no? Eso de que hay unas normas y yo soy el ser imparcial que las aplica, es lo primero, ¿sí? O sea, el disclaimer de frente del juez cuando va a resolver un caso de aborto diciendo es que yo le dije a mi hija que no abortara y por eso yo ahora tengo esta posición y voy a resolver. Eso nunca pasa, porque seguimos en el mito, ¿no? De la disociación entre la persona y lo que hace. Dos, la idea de la empatía. O sea, la idea de la empatía ha sido muy diagnosticada, muy tratada en estos estudios. Mire, el dolor genera empatía y si usted como juez se intenta mentalmente poner en el lugar del que sufre, puede que tome una decisión distinta. Así el Código General del Proceso en el artículo 4 sobre medidas previas no le diga eso. ¿Sí? Entonces, abandonar ese formalismo jurídico muy latinoamericano y que pues nos tiene sumidos en esta situación. Alguien también, creo que habían varias de metodología, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos toca? Y entonces, ya siempre digo ahí, más que aprender cosas, nos toca es desaprender, ¿sí? Y eso es más difícil. Aprender es eso, sentarse, repetir, ¿no? Y luego intentar aplicarlo. Y el reto realmente está en desaprender todas las cosas que nos han enseñado desde pequeño y que han habilitado esta estructura de injusticias
que se perpetúa y que nunca se va a acabar hasta que nosotros no pensemos de forma diferente. Entonces, más que aprender es desaprender. Creo que la ignorancia también, la sociología también desde mi ignorancia ha enseñado muchas cosas. Por ejemplo, siempre llegar con dudas más que con certezas, ¿no? Y en la universidad no nos enseñan eso, porque son 5 años mínimos donde te evalúan el conocimiento partiendo de la base que es incuestionable. Y el que no está entrenado para cuestionar no lo hace porque es más cómodo. O sea, realmente se necesita menos capacidad cognitiva para repetir que para pensarse universos y realidades diferentes. Entonces, llegar con más dudas que con certezas, como decía ahí la diapositiva, cuestionar todas las ideas que sentíamos estables, permanentes y claras. Porque acá incluso el mismo compañero al final decía, pero ¿cómo podemos llegar entonces a ver lo que es cierto y lo que es falso? No, esa no debe ser la meta, ¿sí? Debe ser más bien es cómo cuestionar aquello que no está produciendo un resultado que maximice el bienestar en la sociedad y en las personas que históricamente han sufrido la peor parte. Además, la educación no es solo la formal, y de hecho es más importante la que vivimos que la que nos dicen acá en cátedra, ¿sí? Entonces, educarse, nosotros permanentemente nos estamos educando, ¿sí? Los espacios, por ejemplo, nos educan, hay todo un desarrollo sobre eso. El que los baños siempre estén entre hombres y mujeres parece una consecuencia de una realidad, pero a ciencia cierta es la construcción de una diferencia artificial. Y si desde pequeño en el espacio público nos están educando, en el espacio público nos están educando a usar los cuerpos de cierta manera y diferenciarlos de otra, eso es más contundente que la lora, perdónenme la expresión, que les dan a ustedes en el curso. Entonces yo creo que sí, yo creo que hay muchas alternativas. Alguien decía, bueno, y la última, que el lenguaje, entonces, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser el lenguaje? Primero partir de algo que parece que todavía no ha quedado muy claro, y es que el lenguaje es político. Que yo siempre todavía con la gente que critica el desdoblar el lenguaje de género o en cambiar la manera de enunciar la realidad, dice, no, es que la Real Academia, mira el diccionario dice, no, por favor, la Real Academia cumple una función útil que es contarnos prácticas alrededor de significantes, o sea, palabras, ¿sí? Pero la Real Academia no tiene vocación deontológica. La Real Academia no ordena decir cosas, porque es imposible. El lenguaje es una experiencia en constante mutación. El lenguaje no lo puedes encasillar jamás. Entonces, no sé cuál es la respuesta sobre cuál es el lenguaje, pero sí que es partir de un lugar como de, ¿cómo es que se dice?, de humildad y reconocer que el lenguaje es un hecho político y que como todo hecho político es construido por nosotros. Así que todo lo que se puede construir por nosotros es susceptible de deconstruirse. Gracias, chao. Bueno, gracias nuevamente, profesor Manuel, profesora Daniela, por haber estado aquí en este espacio, habernos enseñado, como siempre, cada vez más sobre ese conocimiento tan necesario que requerimos en nuestras facultades. Y con eso damos por cerrada la sesión. Gracias. Gracias, chicos.